Bien, el hombre vive en Lisboa, es politólogo, no necesita, como yo le decía, mucha presentación aquí en la República Argentina. Se vino a dar un baño de argentinidad porque aunque está conectado todo el tiempo con la Argentina, a veces lo que se siente en el terreno hace lo suyo. Vino a presentar un libro en la Feria del Libro, un diccionario arbitrario de política, porque el hombre algo entiende de política. Me refiero al querido Andrés Malamud. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo andás por ahí? Bien, ¿cómo ha sido ese regreso ahí a casa? Tranquilo. El clima es parecido. Otoño allá, primavera acá. Ando con remera en todos lados. Bien, entonces el clima es parecido. ¿Y el otro clima? El clima de esta Argentina que te has encontrado, que siempre sorprende. A ver, comencemos por temas concretos. Sí, Cristina siempre sorprende, eso está claro. Ahora, ¿pensabas que finalmente iba a hacer lo que hizo y además en el momento que lo hizo de bajarse? Nunca tuve dudas, pero lo hice el año pasado. Lo que hizo ahora fue ratificar que no sería candidata. Ujú. Cristina todavía no me sorprendió, me va a sorprender cuando designe al candidato. Que ella no iba a hacerlo, ya lo sabíamos porque ella lo dijo. Y si tiene algo ella es que cumple su palabra. Lo que no sabemos es anticipar su palabra. Si algo le molesta tanto a Alberto a Cristina es que él promete una cosa y hace la otra, que es propio Vicentín y al rato deja de expropiar Vicentín. Mm. Ella en esto es consistente, guste o no. Dijiste, designa al candidato, ¿podrá? Porque, a ver, seguramente estás mirando, hay algunos cuantos ahí que se anotaron y que no sé si le van a hacer tanto caso, empezando por quien fue su gobernador, que siempre está dispuesto, el Pichichi Daniel Scioli. Digo, él dijo, yo voy o voy, Cristina quiera o no quiera, Alberto quiera o no quiera. ¿Te parece que tiene el poder Cristina de definir quién es el candidato? Massa que no quiere interna, como se sabe, no se arriesgaría a perderla, me parece adentro. ¿Qué ves ahí en el frente de todos? Sí, Cristina tiene el poder. Nadie va a ser el candidato contra su veto. Lo que quizás no puede es convencer a Massa, aunque Massa no parece que tenga que ser convencido, él siempre quiso ser presidente. En este aspecto, Massa y Larreta son muy parecidos. Siempre se prepararon para una sola cosa, están dispuestos a cualquier cosa para conseguirla. Cristina es la que está sentada sobre los votos del conurbano, sin los cuales no hay candidato peronista elegible. Y con esa capacidad que ella tiene, ella decide quién no juega. Y los candidatos posibles entonces dependen de ella, y solo de ella. El problema es que después pueden cumplirle o no. El que hoy preside el país sería alguien que no le cumplió. ¿Cómo se asegura que el que viene le cumpla? Ese es un dilema no resuelto en el peronismo, que solo confía en cónyuges, y ella ya no tiene. Mm, es decir, esta designación tendría que ver con asegurarse sobre todo ella el nivel de compromiso y de tranquilidad de que no la traicione un potencial Massa, un potencial Scioli, alguno que, digamos, tiene alguna cuenta pendiente con ella. Sí o no, porque Fernández ya no las tenía, las habían saldado, Mm. supuestamente. Lo que pasa es que en este continente turbulento que tenemos, hay gente que piensa que perder el poder es perder la libertad. Rafael Correa y el mismo Evo Morales y de vez en cuando Lula ponían el acento sobre esta característica, sobre esta relación entre poder y libertad. Si vos la perdés y te pierden el respeto, los medios concentrados, el establishment, los malos de la película, te meten preso. Cristina piensa esto y por lo Ah. tanto no puede perder el poder. Como no puede mantenerlo personalmente, tiene que elegir a alguien que le garantice que ni ella ni su familia van a ser perseguidos judicialmente, que no van a terminar en prisión o con sus bienes confiscados. Y esa es la elección que está haciendo. ¿Quién es el que mejor le garantiza la protección de los que más posibilidad tienen de ganar la elección? Qué interesante, ¿eh? Nuestro continente y esto que has dicho. Bueno, generalmente cuando uno no hace nada indebido, bueno, podría ser persecución, pero bueno, esto es parte de el folclore. ¿Y cómo estás viendo? Porque conoces mucho del otro lado también. Aquí hay una oposición muy interesante que también divierte. Algunas cosas se empiezan a dilucidar. ¿Cómo estás viendo en esta carrera? Porque está en un marco, por lo menos así lo sentimos, de gran incertidumbre.
La oposición tradicional es la que está haciendo todo lo posible para que el oficialismo o la oposición no tradicional gane las elecciones. El Ah, internismo de Juntos por el Cambio es lo que impide lo que para algunos era obvio, la alternancia. No lo impide, la dificulta. No es solamente el internismo, en parte el internismo es producto de que no hubo un gobierno exitoso, de que el gobierno anterior de Cambiemos había prometido bajar la pobreza y bajar la inflación y ambas aumentaron. Entonces, no se puede competir eficazmente con el prontuario, hay que prometer a futuro. Y aquí lo que vemos es una bifurcación entre las promesas halconas y las promesas palomas. mm. En los últimos días hubo un ejercicio de abuenamiento. Hubo encuentros y hubo acuerdos. Los acuerdos incluyen para el PRO ir con candidato único en la capital y competir en la provincia de Buenos Aires. El radicalismo acaba de ver el lanzamiento de Facundo Manes. Mientras hablamos, se están distribuyendo en las redes los anuncios de que Facundo Manes va a ser candidato a presidente. Así que tenemos en este momento 5 candidatos, precandidatos presidenciales juntos por el cambio: Larreta, Bullrich, Morales, Manes y Pichetto. Algunos son Y poco viables, expert. y eso estamos viendo porque el acuerdo de Juntos por el Cambio es que las ampliaciones se deciden por unanimidad. Mm. Y hasta donde yo sé, no se reunió Juntos por el Cambio para aceptar expertos todavía. Así que primero tienen que dejarlo entrar y después permitirle competir. Bien, ahora dijiste algo muy fuerte. Están haciendo todo lo posible para que, digamos, en esa mm, interna que tienen, para que el oficialismo incluso sea competitivo a pesar de todo el desastre que ha sido este gobierno. En los últimos 5 años en América Latina, todos los oficialismos perdieron las elecciones presidenciales, salvo en Paraguay. En Paraguay ganaron en 2018 y en 2023. En el medio todos perdieron. La situación argentina es particular porque tiene además alta inflación. El resto de América Latina, sacando Venezuela, no tiene alta inflación. ¿Cómo puede entonces un oficialismo, en un océano de oficialismos perdedores, ser electoralmente viable con más de 100% de inflación? Y la respuesta solo puede provenir de los errores opositores. Mm. ¿Y cómo ves? Porque dentro de eso también ha pasado algo interesante que tiene que ver con las elecciones en las provincias, donde todos los oficialismos han ganado. Digo, también muestra algo que debería alguien tomar nota en términos de el factor nacional. Todos menos uno. El único lugar donde pierde el oficialismo es el Neuquén, que le gana una división del oficialismo. Ujú. El nuevo gobernador electo de Neuquén había sido vicegobernador del partido actualmente en el gobierno. Así que es lo que vos decís. La estabilidad provincial argentina es excepcional. Pero es excepcional porque es inédita en el mundo, no en Argentina. Nosotros sabemos desde 1983 en adelante que de cada 24 elecciones provinciales, en 20 gana el oficialismo. Lo que estamos viendo es simplemente lo que pasa siempre en Argentina y por lo tanto no nos da ninguna pista de lo que viene a nivel nacional. Es como un mar. En el mar vos ves que el agua está estanca abajo, esas son las provincias. Y hay olas y mucha espuma arriba. Esa es la política nacional. Mucha espuma arriba. Bueno, hay un factor disruptivo que está, y yo recuerdo siempre tu definición, de hecho te cito cada vez que hablo de este tema, cuando digo, Andrés Malamud dijo en su momento, mi ley es muy bueno para la política argentina, excepto que gane. Y algunos dicen, a pesar de cómo le va en el interior y con los modelos de lo que pasa en el mundo, cuidado que el muchacho no está tan lejos de poder ganar, incluso algunos están asustados. ¿Cómo ves esto? No es imposible, porque ya vimos elecciones imposibles. Vimos Brexit, vimos Trump, vimos Bolsonaro, que había sido durante 28 años un oscuro diputado que nadie conocía. Ningún presidente de Brasil conocía a aquel diputado con el que había convivido 4 u 8 años. Y vimos el referéndum en Colombia, en el que se niegan a la paz y después hay que hacer otro acuerdo que lleva al Premio Nobel de la Paz al presidente, pero de manera inesperada, porque la gente en principio vota no. Entonces, un resultado electoral inesperado es esperable. Lo que no se puede esperar, y esto es porque sabemos cómo funcionan las instituciones, es que Milei, si gana, tenga mayoría en el Congreso. No solo no tendría mayoría, sino que ni siquiera tendría minoría capaz de bloquear el juicio político. Haciendo la mejor elección del universo, Milei tendría menos de un tercio en diputados y menos de un tercio en el Senado. Y según nuestra Constitución, el Congreso es tan legítimo como la presidencia. Y por lo tanto tienen que gobernar en conjunto. Si el gobierno, si el Congreso bloquea, es lo que la Constitución permite. El presidente tiene que negociar con el Congreso.
Negociar con el Congreso significa hacer alianza con la casta. Los partidos tradicionales van a tener los 2/3, van a tener la mayoría del Congreso. Esto es democrático, esto es republicano, pero esto va contra el perfil de Milei, contra las promesas electorales. ¿Cómo va a ser él? Cuando tenga que poner la Constitución de un lado, su promesa electoral del otro, ¿cuál va a sobreponerse? Si es la Constitución, él no va a tener la capacidad de fidelizar a la gente que lo votó y por lo tanto va a ser impopular desde el principio de su gobierno. Si es su promesa electoral, tiene que violar la Constitución. La encrucijada de gobierno que enfrenta Milei es irresoluble. Es irresoluble. Claro, lo que dice Milei es que, bueno, va a estar todo el tiempo armando referéndums para que el pueblo haga y presione supuestamente a aquellos que van a estar en las cámaras. Cosa que es bastante complicada, pero en el mundo se ha visto de todo. Digo, yo pensaba, claro, hay una diferencia, ¿no? El fenómeno de Chile con Boric, que también fue alguien que vino disruptivo, nadie pensaba y de repente pudo canalizar y capitalizar todo el enojo de la sociedad. Digo, me parece que Milei obviamente apunta a esto y hay muchos que lo están siguiendo. Digo, es verdad que las encuestas son todas tan mentirosas y que alguien me decía hace poco, la gente vota por la emoción más que por la razón y cuántos realmente leen una plataforma o leen qué van a hacer o no hacer. ¿Lo ves realmente a Milei como alguien que puede, en este contexto de una Argentina atípica, como dijiste, de un país distinto, realmente resultar el presidente electo? Sí, puede pasar como en Perú, como en Ecuador o como en Chile, vos recién lo mencionabas. En Perú, Ecuador y Chile, presidentes que venían de partidos nuevos ganaron las elecciones, pero tuvieron una minoría en el Congreso. El presidente de Perú ya se fue, lo destituyó por juicio político, vacancia lo llaman ellos, el Congreso. El presidente de Ecuador acaba de disolver constitucionalmente el Congreso y por lo tanto acortar su mandato. No va a cumplir el mandato, no pudo hacerlo. El presidente de Chile está con serios problemas de gobierno, ya perdió 2 elecciones para reformar la Constitución. A mí me simpatiza Boric, pero la tiene muy difícil. Así que el antecedente de un presidente novedoso, minoritario, no es halagüeño. No es imposible que Milei gane. Lo que es imposible es que gobierne democráticamente, es algo que transe con la casta. Y si transa con la casta, pierde aquello que lo tornó legítimo, aquello que lo llevó al poder. ¿Y cómo ves a tus correligionarios radicales que siempre, bueno, quieren y no quieren y juegan y no juegan? ¿En qué andan? Están, dicen ellos, decididos a avanzar con 2 candidatos, lo cual es una mala señal. El radicalismo es socio minoritario en Frente por el, Juntos por el Cambio. Si quisieran tener alguna chance, tendrían que unificar personería y presentar un candidato unificado. No lo consiguieron. En la Convención Nacional del año pasado, Gerardo Morales dijo, el radicalismo tiene 2 candidatos, vamos hasta el final y el que esté mejor avanza y el otro acompaña. Bueno, avanzaron tanto él, Gerardo Morales, como Facundo Manes. Vamos a ver si se inscriben y llegan hasta las PASO. El radicalismo idealmente tendría que unificarse antes para competir en condiciones con los candidatos que presente el PRO, competir armónicamente, competir como se hizo en 2015, el perdedor acompañando al ganador. Pero por ahora lo que vemos son radicales más que radicalismo. Y hay 6 tribus que se están disputando favores con los candidatos del PRO. Andrés Aníbal Fernández hace un tiempo dijo, cuidado que si ganan otros vamos a tener sangre en la calle. Eh, Ayer la CGT salió con un comunicado. Bueno, la CGT realmente es un apéndice del partido justo, no sé cuál es el partido, tampoco justicialista, pero funcionan siempre desde ese lugar, diciendo algo bastante contundente también respecto de los candidatos que ellos dicen de estar a la derecha o que van a intentar meter la mano. ¿Te tocó algún piquete en estos días que estuviste en Buenos Aires? Sí, pero suave. Y yo viajo mucho en subte cuando voy a Buenos Aires, precisamente para participar con los piquetes. Así que no tuve grandes inconvenientes. Tuve alguna demora, pero zafé del más importante, que fue aquel que cortó la Richeri. Mm. Por suerte, viajé de 6 al día siguiente. ¿Cómo se logra en en esta realidad donde, a ver cómo decirlo, estas agrupaciones políticas funcionales a la extorsión y búsqueda de dinero por parte de algunos que manejan tanto
planes sociales, la CGT, que es otra mafia. Argentina tiene unos cuantos poderes mafiosos muy importantes, que todos conocemos y que sabemos que existen. ¿Cómo se hace en democracia para poder resolver esta realidad? Argentina tiene una sociedad pretoriana. El concepto de Samuel Huntington, un politólogo norteamericano, que decía que hay dos maneras de procesar los conflictos: a través de las instituciones o a través de los recursos que uno tiene cuando no confía en las instituciones. Entonces los sindicatos hacen paro, las organizaciones hacen piquete, los estudiantes toman las universidades y los empresarios hacen lockout, o se llevan la plata afuera o al colchón. Argentina es una sociedad pretoriana en el sentido de que es una sociedad corporativa, solo que las corporaciones no están organizadas del Estado para darle armonía al todo. Lo que vemos es que cuando no hay confianza en los demás, ni en las instituciones como canales legítimos de procesamiento de los conflictos, cada uno apela a los recursos que tiene. En este aspecto, Argentina no es más mafiosa que otras sociedades, lo que tiene es peores instituciones que otras sociedades, menos creíbles, y por lo tanto cada uno se defiende con lo que tiene. Qué buena definición, se defiende con lo que tiene, sociedad petroliana. Y claro, cuando hay plata en la caja, bueno, podemos más o menos, viste, ir negociando mejor o peor con cada uno, tranquilos chicos. Ahora estamos en una realidad económica donde sacándole a la olla lo que no queda, ¿cómo se hace? Y la pregunta es si sos optimista, porque la realidad parece tan compleja que algunos la ven como irresolvible. Soy pesimista a corto plazo y optimista a largo plazo. Vamos a empeorar antes de mejorar. Argentina no va a salir de esto sin una devaluación, que necesariamente implica una reducción del poder adquisitivo, que ya es bajo. Pero si miras hacia adelante, y hacia adelante empieza acá nomás, 2024-2025, el mundo hoy necesita lo que Argentina produce. Volvemos a una situación como el siglo XIX, en que éramos agroexportadores. Producíamos alimentos, el mundo nos compraba, los pagaba caro y con eso podíamos comprar manufacturas y ser felices y atraer millones de inmigrantes europeos. Durante un siglo, el siglo XX, ya no fuimos así. Lo que nosotros producíamos no era tan valioso y otros también lo producían. Estados Unidos, la gran potencia, producía alimentos. Gran Bretaña antes no. Hoy con la emergencia de Asia, el mundo vuelve a consumir alimentos manufacturados, no a granel necesariamente, energía, y tenemos de todo, desde el petróleo, el gas, el litio para las baterías, y tenemos algo más, que fue siempre una maldición y que se transforma en bendición: distancia geográfica. Estamos en la periferia del mundo, el centro estaba muy lejos. Hoy los conflictos geopolíticos se localizan en el centro, en Ucrania, en Taiwán. Así que estar lejos es una bendición. Si hay un evento nuclear, si hay una guerra importante, no es bueno estar al lado, no es bueno ser Europa. Así que en Europa están disfrutando todavía la prosperidad que supieron conseguir, pero tienen la guerra en el centro, y en Asia tienen el riesgo de conflicto también, y Estados Unidos está implicado en todos esos conflictos. Nosotros tenemos energía, alimentos y distancia geográfica. Si hacemos las cosas bien, el futuro es venturoso. El problema es que depende de nosotros. Nos quedamos con esto que es, en el corto va a ser difícil, pero en el largo, que no es tan largo, otra vez Dios es argentino y entonces volveremos a disfrutar del asado. Querido Andrés, como siempre, el placer enorme. Y el libro que hiciste es algo extraño. ¿Qué hay ahí para disfrutar? La brevedad, espero. Pero la idea fue de José Nathanson, el director de la editorial, que quería inducirme a escribir un libro y para eso tenía que convencerme de que no era mucho trabajo. Y la forma fue hacerme divertir. Él me propuso esta idea y la verdad es que tuvo éxito, porque me divertí mucho escribiéndolo y espero que esa diversión se transmita al lector. Sé que está yendo muy bien, así que creo que muchos se están divirtiendo. Como siempre, nos dejás títulos para pensar, para entender, para poder poner perspectiva, cosa que falta tantas veces en el fuego diario. Andrés, un gran abrazo y lo mejor. Gracias, Miguel. Abrazo enorme. Gracias por estos minutos. Andrés Malamud, el lujo que nos damos aquí con este gran amigo que, como le digo, siempre es tan claro en su análisis. Y como dijo, hay buenas noticias en el horizonte. Solo hay que tener capacidad de aguantar este momento y esperemos que lleguen si las cosas las hacemos bien.